El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 17 de San Lucas y creo que nos da una gran lección sobre el perdón. Pero la gran pregunta es, ¿cómo perdonar sin volverse tonto? Porque efectivamente hay muchas personas que pueden aprovechar el perdón mirándolo como una especie de debilidad en nosotros, una debilidad que a ellos les conviene mucho porque precisamente les permite aprovecharse de nosotros. El filósofo anticristiano, enemigo de la fe, Federico Nietzsche, decía que el cristiano es una persona tan cobarde que no se atreve a vengarse. Y como no se atreve a vengarse, entonces se inventa historias de perdón. Ese es el lenguaje de Nietzsche con respecto al perdón cristiano. Y en mi país, y supongo que en otras partes, se hace una especie de juego de palabras diciendo, pues es que hay que ser manso, pero no hay que ser menso. Y esa expresión tiene que ver con este tema porque da la impresión de que cuando una persona es generosa para perdonar, se está exponiendo a que muchos se aprovechen de él. Pero miremos este texto, repito, es del capítulo 17 de San Lucas, y hagámonos la pregunta de si verdaderamente Cristo quiere que nosotros seamos tontos o quiere que seamos mensos. Y lo que vamos a descubrir es muy, pero muy interesante. Efectivamente, Cristo nos está hablando de una fase previa al perdón. Y esa fase previa es el arrepentimiento. Es decir, la llave del perdón no se debe cerrar, pero no se debe cerrar mientras esté abierta la llave de un arrepentimiento en el que nosotros podamos creer. Un perdón sin arrepentimiento es efectivamente hacer el papel del tonto. Muchos efectivamente han dicho que en un país como Colombia, cuando se empezó con todo este tema del proceso de paz, se mencionó muchísimo la palabra perdón, pero de 100 veces que se mencionó la palabra perdón, 1 o 2 se mencionó la palabra arrepentimiento. Y si no hay reconocimiento de los errores, y si no hay reconocimiento del daño, y si no hay propósito de resarcir el daño que se ha hecho, entonces ese perdón parece una obra de teatro muy mala, en la que hay alguien muy astuto burlándose de alguien muy tonto. Eso no es lo que quiere Cristo. El perdón está ligado al arrepentimiento. Hay una excepción, sin embargo. Hay ocasiones en las que una persona conserva un mal sentimiento, conserva un dolor o un resentimiento contra alguien que ni siquiera lo tiene cerca. Esa es una historia muy diferente de la del Evangelio de hoy. Porque si te das cuenta, el Evangelio de hoy nos habla de un hermano. Si un hermano me ofende, si un hermano, y cuando se habla de un hermano se está indicando hermano de familia, y siempre seremos familia, o hermano de comunidad, y eso significa que estamos cerca unos de otros. De modo que cuando se habla de hermano, se está hablando del perdón en circunstancias de convivencia. Si la persona a la que yo tengo que perdonar es mi papá, que se murió hace 15 años y que nos hizo mucho daño, pues evidentemente yo no tengo que esperar las disculpas o que haya arrepentimiento en una persona que ni siquiera está sobre esta tierra. Pero si estamos hablando de convivencia, si estamos hablando de personas que pertenecen a una misma comunidad, personas que conviven porque son familia o porque pertenecen a una misma comunidad en la fe, entonces estamos hablando de algo muy diferente. Y es ahí donde es indispensable la parte que nos enseña Cristo, y esa parte es necesario el arrepentimiento. En resumen, son dos situaciones muy diversas. Si la persona a la que hay que perdonar está lejos de mi vida, por salud mental, casi diríamos por propia conveniencia, soltar esa carga me va a hacer mucho bien. Pero si estamos hablando de una persona
con la que yo de alguna manera sigo conviviendo, porque es comunidad, porque es familia, entonces el perdón pasa por un proceso, y ese proceso incluye una palabra que se predica muy poco, pero que aquí la decimos con mucho gusto: arrepentimiento. Y si me presionas un poquito más, te voy a decir cuál es la palabra más bíblica: conversión. Si no hablamos de eso, no hay verdadera convivencia pacífica y no hay verdadero proceso de paz.